Recapitulando, hoy estamos hablando de Octubre Negro. Hemos hablado sobre los contextos que se dan en diferentes partes de La Paz ese 17 de octubre que cambia para siempre la forma en la que se maneja nuestra Bolivia. Y bueno, para saber un poquitito qué es Octubre Negro, vamos a pasar a ver un My Story muy interesante acerca de todo ese proceso que vivimos en esa etapa. Vamos. La historia de Octubre Negro. Se conoce como Octubre Negro a los fenómenos que tomaron lugar en Bolivia durante el mes de octubre del año 2003. Sin embargo, la historia de Octubre Negro tiene sus inicios mucho antes. El 9 de febrero de 2003, 3 años después de lo que se conoció como la Guerra del Agua en Cochabamba, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hace conocer un proyecto de ley de impuestos a los salarios, provocando un gran descontento y un motín policial. En la mañana del 12 de febrero, estudiantes del Colegio Ayacucho apedrearon ventanas del Palacio de Gobierno, hecho que se convirtió en la chispa que desató una revuelta contra el impuestazo que convirtió a la Plaza Murillo en un campo de batalla y escenario de enfrentamientos armados durante 2 días, que dejaron un saldo de 35 muertos y más de 200 heridos, en lo que se llamó Febrero Negro. Sin embargo, ningún responsable fue enjuiciado. En septiembre de 2003, protestas en todo el país contra el proyecto de venta de gas por puertos chilenos generan múltiples disturbios que dejan decenas de muertos y heridos en los pueblos de Huarizata y Sorata. El 8 de octubre comienza en el Alto un paro cívico indefinido. Se siguen sumando los muertos y para el 11 de octubre los recursos básicos empiezan a faltar en la ciudad de La Paz, por lo que el gobierno militariza la ciudad del Alto y realiza un primer intento por trasladar gasolina desde la entonces bloqueada planta de almacenaje de Sencata. El 12 de octubre, mientras las emisoras de televisión continuaban mostrando su programación habitual, se traslada a lo que se conocerá como el Convoy de la Muerte, un grupo de cisternas escoltadas por militares que dejan muertos mientras hace su paso por la ciudad del Alto. Para el 13 de octubre los disturbios se trasladan a Villa Ingenio, donde militares y vecinos se enfrentan de igual a igual, y el 16 de octubre se realiza una marcha de 120.000 ciudadanos en la ciudad de La Paz exigiendo la renuncia del presidente. Con el apoyo de la OEA, el presidente no se retracta y señala que existe un plan de desestabilización en contra de la democracia boliviana. Finalmente, el viernes 17 de octubre de 2003, el pueblo boliviano observa cómo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia y escapa en un helicóptero que lo dirige un avión que finalmente lo lleva a Estados Unidos. Por otro lado, el general César López, quien ordenó las masacres de octubre, nunca fue enjuiciado y después fue otorgado con el cargo de presidente de aduanas. Gonzalo Sánchez de Lozada actualmente está asilado y dicta conferencias en universidades sobre Bolivia y América Latina. Hasta el día de hoy, 11 años después, no se sentenció a ningún responsable por los 400 heridos y la muerte de más de 60 personas, incluyendo niñas y niños. Esto fue la historia de Octubre Negro. Gonzalo Sánchez de Lozada dicta clases en universidades de Estados Unidos. Sí, pues. A esta edad. Pero claro. Una persona que estudió cine, que era minero, que era empresario minero. No había acabado la carrera universitaria. Pero para que veas cómo es la vida, pues. Pero aquí continuando con esto de Octubre Negro, continuamos con Tony López y con Dante Escobar, que nos están acompañando y estamos compartiendo esto sobre Octubre Negro, ¿no? Ahora te dejamos un poco al pendiente con eso del colectivo Octubre, ¿no? Es que nos puedes comentar, complementando lo que ya hemos abarcado sobre el colectivo Octubre, sus alcances, sus miembros y su actividad vigente, ¿no? Bueno, Dante, Tony. un gusto nuevamente verte. Buenas tardes. Dante Escobar con nosotros, muchachos. Así es. Un homónimo, casualmente un homónimo. Igual del colectivo Octubre. Bueno, el colectivo Octubre surge justamente hace 2-3 años atrás, cuando Carlos Torres, joven del Alto, ganó un concurso, un ensayo político en la Fundación Multidisciplinaria, no me acuerdo muy bien el nombre. Boliviana para la Democracia. Boliviana para la Multidisciplinaria. Fundación Boliviana por la Democracia Multipartidaria. Aquí está el loguito. Gana un primer ensayo. Y en ese primer ensayo, Alteño gana el concurso de ensayo. Y es un ensayo muy interesante que lo hemos nosotros socializado. Y hay una problemática bien profunda que todos los alteños ha tocado. Es ¿por qué si la ciudad del Alto, por qué la ciudad del Alto si puede lo más, no puede lo menos?
Claro, es una antinomía, una contradicción. O sea, es decir, ¿por qué puede la ciudad del Alto derrumbar un gobierno si no puede ni siquiera reparar sus calles o tener no sé, hablar el tema de salud o educación? Y entonces ha sido eso que nos ha unido al colectivo Octubre, muchos jóvenes de diferentes estratos sociales, condiciones, ideologías. Inti Rioja nos empieza a unir, nos empieza a llamar, a ver muchachos, haremos un proyecto súper genial. Ahí nos conocemos con Dante, con Charito, con Acusaya, nos estamos con Marvin, estamos con César, con Dietmar, así, muchos jóvenes que nos empezamos a reunir, que es un grupo de jóvenes de 24, ¿no? 25. Y poco a poco vayamos desertando, pero nos hemos quedado una cantidad de 13 más o menos, donde hemos empezado a trabajar sobre los proyectos. Ya tenemos nuestro cuarto libro publicado, ya ese es el último, si nos permiten hablar de educación. Dante, justamente creo que ese tema de educación toca un tema también, lo que es lo generacional. El colectivo Octubre, ¿qué proyectos tiene para estas nuevas generaciones? Estos adolescentes que no han vivido y no conocen esta parte de nuestra historia. ¿Tiene algún proyecto para esa generación, el colectivo Octubre? Muy buenas tardes ante todo, ¿no? Gustoso de compartir acá un cafecito con todos ustedes. Buenas tardes. En realidad, sí, desde el enfoque generacional hay un compromiso de transmisión de conocimientos del colectivo Octubre para las generaciones futuras. Entonces, un tanto la educación viene a desenvolver esta problemática y viene a desarrollar una serie de propuestas que van en beneficio de lo que va a ser el conglomerado juvenil de la ciudad del Alto. Principalmente, no de forma sin excluir a los jóvenes que puedan vivir en otros departamentos. Esta es una propuesta generacional. El tema de la educación enfocada como objetivo principal dentro de una agenda para el Alto 2025. Principalmente hemos desarrollado actividades, nos hemos reunido, hemos publicado muchos libros, ya vamos con nuestro cuarto libro ya publicado, y entonces va el compromiso generacional. Además que nos hemos unificado en un grupo muy exquisito de representantes y activistas juveniles que vienen del periodismo, vienen de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, vienen de procesos de construcción nacional, la ley de la juventud, experiencias propias que enriquecen aún más el colectivo Octubre. El otro día justamente se pasó por el cafecito Rosario de Caspea, ¿se acuerdan? Que también nos dijo que era del colectivo Octubre, y justamente hablamos de este artículo que habló Carlos Torres sobre el Alto puede lo más y el Alto puede lo menos. Y ahora, algo súper interesante que me gustaría tocar, que justamente hablábamos con Tony hace un momento, era el tema de qué es lo que une a los salteños. Porque hay un fenómeno muy interesante que Carlos Torres lo toca en su artículo, ¿no? Que las sociedades, ¿no? Incluso el concepto sociedad es un concepto latín que viene de societas, que viene en realidad de seguir a. Y este concepto latín viene justamente de este imperio romano que tomaba a las tribus, ¿no? Sigan al imperio, sociedad, societas, ¿no? Pero justamente este concepto de sociedad se traduce a las sociedades modernas en las urbes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? No tenemos comunidades, no tenemos grupos o colectivos sociales conscientes que compartan una misma historia o que compartan una misma vivencia. Lo que tenemos en las ciudades por lo general son individuos dispersos que no se hablan entre sí. Puedes tener un vecino al lado que ni sabes cómo se llama, ¿no? Cosa que no sucede en el campo, ¿no? Porque es una comunidad, ¿no? En las comunidades tú sabes con quiénes vives, cuántas personas viven, cómo se llama su hijito. Y el Alto justamente, y corrígeme si me equivoco, Tony, va a ser esta ciudad de transición que viene del campo, que se integra a la urbe, pero justamente mantiene esto lo cultural, ¿no? Lo comunitario, y lo va a reproducir en lo que es lo barrial, en la urbe. Y eso es justamente que creo que se va a reproducir en las organizaciones barriales que estabas comentándonos, con las ollas comunes, etcétera. Perfecto. Te hice un panorama grande y es algo específico que ha llegado, es una verdad. Estuvimos discutiendo muchas veces mesas de debate, o sea, a ver, ¿qué es lo que une a los salteños? Porque si hablamos de otros sectores, por ejemplo, La Paz, no sé, después de un buen tiempo, hablamos de octubre, se ha acoplado, digamos, al movimiento de la ciudad del Alto, ¿no?
Otros sectores, por ejemplo, no sé, otros departamentos, pueblos, sectores, zonas que he conocido, no tienen, digamos, esa forma de articulación como lo tiene la Ciudad del Alto. Y discutimos, debatimos, sacamos muchas concepciones. Lo que hemos llegado a una conclusión, digamos, que es lo que une a la Ciudad del Alto, es el sindicalismo, el tema del comunitario. O sea, a un principio, si recordamos octubre de 2003, cómo se hacían las movidas, cómo empezaban a bloquear las calles, cómo empezaban los sectores sociales a pedir, digamos, una justa, bueno, no sé, justa o no justa, el tema, digamos, de No Gas por Chile, ha sido por los sectores sociales. Y los sectores sociales están manejados por una forma de, digamos, de organización, una forma de organización interna, que es el tema de, no me acuerdo muy bien exactamente, pero es una forma de fichas, una forma de listas, una forma de sanciones o multas si no asistes, digamos, a una reunión, una convocatoria que están organizando los dirigentes. ¿Y ese es un reforzamiento negativo tal vez? En la actualidad podemos discrepar mucho, pero en la actualidad es algo negativo. Esos momentos yo como alteño decía, bueno, es una forma de unir, sí, se ha organizado la Ciudad del Alto mediante ya muchachos, hay que venir, hay que empezar a bloquear por tal cosa súper, el que no viene tiene sanción, súper genial, así empezó. Pero poco a poco ese sentimiento del Alto ya se ha ido perdiendo. Yo mismo inclusive he salido ya no por fichas ni por marchas ni por sanciones, he salido porque la Ciudad del Alto está en pie de lucha. Claro. Esas veces, pero hoy por hoy ya. En nuestro programa discrepamos el movimiento sindical, qué es lo que ha pasado con el movimiento sindical, pero una de las formas que hemos sacado como conclusión, qué es lo que los une a los alteños, es el tema sindical, el tema comunitario que todavía lo siguen manteniendo, lo siguen ejerciendo en la Ciudad del Alto. Lo que dices es básico, porque estamos hablando de la experiencia, ¿no? De la conciencia que hablábamos, cómo se genera esa conciencia, qué es lo que une, porque en La Paz yo tengo recuerdo de esa época, yo tenía 20 años por ahí, y sí tenía algún tipo de conciencia un poco, quizás no tan arraigada ese rato, ¿no? Pero por ejemplo mi mami, que ella también siempre ha sido políticamente muy activa y ha estado en este proceso, estaba muy en contra también de todo esto que está pasando con el gas. Yo recuerdo que teníamos cómo se da, ¿no? Las cosas en el Alto y en La Paz, diferente, ¿no? Ella igual asistió a huelgas de hambre, les llevó mate a las personas, iba de arriba abajo a pie también. Entonces yo he llegado a tener conciencia de ese momento, de ese octubre, gracias a que se estaba generando actividad en mi zona, ¿no? Y eso era Sopocachi. Pero como tú dices, cómo ha vivido el Alto ese proceso y cómo ha vivido La Paz ese proceso, ¿no? Hay una diferencia vista. Dante es de Ciudad Satélite, les doy un ejemplo general. Dante vive en Ciudad Satélite, yo vivo en el distrito número 12, que con los voy alejado. Dos realidades distintas. Y cuando hablamos le decimos con Dante, ¿no? Dante, a ver, ¿cómo se reúnen ustedes en Ciudad Satélite? Son los jailonas. Bueno, en realidad, si me permiten, ¿no? Han enfocado aspectos muy importantes, muy interesantes. Hablaban del componente urbano-rural y esa especie de simbiosis que se ha generado en la ciudad del Alto. No nos olvidemos que el Alto y las movilizaciones sociales en el Alto vienen con todo un conjunto de sistema jurídico, de usos y costumbres, de creencias que se articulan en la agenda de octubre. Lo que vemos es cómo el proceso político nos ha demostrado la precariedad inclusive de estas demandas. Y actualmente vemos cómo es que ha habido una madurez de movilización en la ciudad del Alto. Hoy ya no vienen con las cacerolas, hoy vienen con una difusión y una masificación, digamos, de cacerolas. O sea, ya no son 2, 3, sino vienen con ollas fucha enormes. Entonces, nosotros también podemos darnos cuenta cómo es que estos movimientos sociales evolucionan al calor de las demandas, ¿no? Y sí, creo que sí. Ahora, si me permiten algo más, en cuanto a mi uso de la palabra, se hablaba de que el Alto, ciudad satélite, más o menos como que había una diferenciación de clase con otros barrios de la ciudad del Alto. No es tanto así, digamos. Ciudad satélite viene tal vez a llamársele así, digamos, los jailones del Alto, tal vez por la migración que se ha generado. Muchas personas que viven allí en el barrio son de Cochabamba, son de Santa Cruz, son de Tarija, y no tanto así, digamos, que tengan un gran potencial económico para ostentar, digamos, vamos a dar este ejemplo que decía justamente Dante. No es la clase ni la condición, ni mucho menos, digamos,
la jerarquía en los relatos, la forma de organización comunal, como dije hace un principio. Un ejemplo que te di justo cuando conocí con Dante: ¿dónde vives? En satélite. Bueno, ¿cómo se organizan? Le pregunté. Así. Bueno, pero no tienen todavía, digamos, esa necesidad. En cambio te hago una pregunta general: Sencata hoy por hoy está demasiado latente.